Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 11. Sé que estamos en Mateo, pero necesito que comparen algo que vamos a encontrar aquí. Capítulo 11 del libro de los Hechos. ¿Listos? Pues por favor vayan hasta el verso 26 y lo leemos así. 11, Hechos, verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Sí me están siguiendo, ¿cierto? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, atentos. ¿Dónde se les llamó por primera vez a los creyentes cristianos? En Antioquía. Y la pregunta más importante no es dónde. La pregunta es, antes de llamárseles cristianos, ¿cómo se les llamaba? ¿Alguien tiene idea? ¿De dónde sacan eso? A ver, hermano, ¿qué dijo? Porque eran los discípulos del... Pero estos no son los 12. Estos no son los 12. Los 12 ya estaban yendo por todos lados en viajes misioneros. Gríteme. Los del camino. Pues no era la frase más conocida. ¿Alguien más? ¿Cómo se les llamaba a los creyentes antes de llamárseles cristianos? Que de hecho, ¿recuerdan lo que significa cristiano? ¿Sí? Cristos pequeños, cristianitos. Y se les apodó, se les nombró de forma peyorativa, discriminativa. Era una especie de insulto. Pero igual se les llamó así, cristianos. Así que si alguna vez usted usó el título con cierta vanagloria, está perdido. Es un sobrenombre con tinte peyorativo y discriminativo. Bueno, esto es como el caballo blanco de Simón Bolívar. Allí dice cómo se les llamaba, pero ustedes lo han pasado por alto. ¿Cómo se les llamaba a los creyentes antes de llamarles cristianos? ¿Perdón? Iglesia. Les repito, es como el caballo blanco de Simón Bolívar. ¿Qué color era el caballo? Bueno, ya se los he dicho, ahí les están diciendo también cómo se les llamaba. ¿Saben por qué hicieron eco a que discípulos se les llamaba solo a los 12? ¿Alguien tiene idea? La mayor parte, ¿cierto o no? Relacionamos discípulos con apóstoles, no con todos aquellos seguidores del Señor, sino que nosotros los enfocamos únicamente a ese grupo de instructores, de cercanos al Señor, de compromiso total. Así lo identificamos. Y pensamos, pues, que discípulo, a diferencia de cristiano, discípulo es algo así como alguien que ha crecido más en la fe, como un hermano mayor. Creemos que se trata de personas con mayor compromiso, con mayor entrega, que viven su fe con mayor intensidad, a lo mejor diáconos, quizás pastores, tal vez líderes, y todos los demás, pues cristianos. ¿De acuerdo o no? ¿Cierto? Así lo interpretamos. El problema es que semejante concepción está equivocada.
No existe. No hay diferencia conceptual al comparar discípulos con cristianos. Son exactamente lo mismo. Que a los discípulos con el correr del tiempo, y no solo a los 11, a todos los que seguían la fe en Jesucristo, les llamaron discípulos. Y que en Antioquía a un grupo se le dio la gana de no llamarles discípulos, sino más bien llamarles cristianos. De hecho, a mí me gusta poco el título cristiano, por común en nuestro medio. Yo prefiero discípulo, aun cuando no califico, aun cuando tampoco califico a cristiano, me gusta más. Les digo por qué. En el Nuevo Testamento, la palabra discípulo aparece 269 veces, que contrasta con la palabra cristiano, que solo aparece 3 veces. ¿Está mal entonces cristiano y es de menor grado? No, solo fue una forma distinta de llamarles a los discípulos. Lo importante entonces es entender que es un discípulo que finalmente es también un cristiano. Y que entonces sería un discípulo, bueno, exactamente igual que los 11. Hombres comprometidos, hombres consagrados, hombres que viven su fe con intensidad, hombres que están dispuestos al sacrificio, que están dispuestos a las privaciones que su fe y su causa obliguen. Eso es un discípulo. Y en este punto debo decir, o más bien debo preguntarles, ¿qué es lo que hay en este auditorium acompañándome? ¿Discípulos o cristianos? ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? Levante la mano. Algunos. ¿Cuántos se consideran discípulos? ¿Y qué son todos los demás? A ver, usted se considera discípulo creciendo. Creo que no quisieron levantar la mano en cuanto a discípulos porque parecería como jactancioso de nuestra parte, como, oiga, estamos usando un título que no nos compete. ¿De eso se trata? Ok, pero ahora sean humildes, ya entiendo que son humildes, se nota en sus rostros, por concepción, es decir, por definición. Levanten la mano los que son discípulos, por favor. No, la mayoría. Bien. Entonces eso significa que ustedes están dispuestos al sacrificio, a la entrega, a las privaciones y a vivir su fe con intensidad. ¿De acuerdo? Es que no hay otra alternativa. Es fuera de definición, es fuera de entendimiento que usted diga, no, mire, yo hasta ahí no llego. Entonces otra vez les pregunto, ¿y qué son entonces? Creyentes, cristianos, es lo mismo. Ahora, si lo que usted quiere decir es que su nivel de compromiso no llega hasta el de los discípulos, entonces tengo que casi interpretar, ¿realmente usted será discípulo? Porque si no tiene el nivel de un discípulo, pues tampoco es cristiano. ¿Me estoy dando a entender? Creo que alguien me interrumpiría y me diría, mire predicador, estamos entendiendo y bien. Esa es mi ilusión, que sí me esté dando a entender. Estamos entendiendo y bien. Pero aún así no estamos llegando al nivel de lo que consideramos un discípulo y por eso nos mantenemos un poco retraídos.
Por otro lado, ¿no cree que sería mejor que cuando los predicadores animan a la feligresía a dar un paso de fe, pues presenten un evangelio más atractivo y no tan comprometido, no tan difícil? Porque si usted habla de discipulado, si usted habla de entrega, si usted habla de sacrificio, oiga, la gente va a dar un paso atrás. Mejor presente las cosas más atractivas, más cómodas, y que paso a paso vayamos creciendo hasta alcanzar madurez y llegar a ser discípulos. ¿Verdad que algunos lo preferirían así? Pero cualesquiera de ustedes que me pidan eso, les tengo que decir que eso es pedirme que les presente un libro en cuya pasta hay un lecho de rosas, pero que al abrirla hay una cruz. ¿En qué me convierto yo entonces? En un demagogo, un farsante, un charlatán, que con tal de que usted se adhiera, le presento una comunidad que vive de forma cómoda, conveniente, próspera, pero que al abrir la pasta van a encontrar una cruz. Bueno, no solo sería yo una especie de charlatán, sino que además, cuando ustedes abran la pasta y encuentren que la vida del cristiano o del discípulo es una vida sacrificada, es una vida de entrega, de vivir su fe con intensidad, porque eso es la cruz, ustedes se van a decepcionar. Se desilusionarán y dirán: me engañaron. Me presentaron una pasta hermosa en donde yo iba a vivir de forma próspera, en donde todo iba a ir muy bien, pero de pronto la adversidad me embiste. Y cuando eso suceda, ¿qué va a suceder? Cuando eso suceda, pues va a ser un grave problema. Me dirán en este punto: ¿y por qué se puede convertir en un grave problema? Se los digo luego y con un verso para demostrárselos, pero hasta aquí. Si alguno me pregunta: pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de Mateo, que es el libro en cuestión? Todo, porque hoy terminamos de estudiar el Evangelio de Mateo. Bueno, no vamos a terminar hoy porque el tiempo no nos va a dejar, pero termina precisamente con el verso que está en el muro. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuidado e interpreta que por ser el final, esto es algo así como, es la enseñanza final, nuestro Señor la dejó al final, quizás como un agregado, quizás como un tema más. No se equivoque. Esto es el clímax de todo el Evangelio. Esta es la parte más alta, la más intensa, la razón de ser. De hecho, todos aquellos que no hagamos esto, no somos discípulos. Y la razón de ser de la iglesia de Cristo es hacer discípulos. Entonces, todos ustedes o yo, que no nos consideramos discípulos, pues válida es la pregunta: ¿y qué soy entonces? No sé. Ahora, si no dijeron: sí, yo ya soy un discípulo, porque quisieron ser humildes, quisieron obrar con sencillez, mientras yo preguntaba, bien por ustedes, pero ahora que entienden la definición de mejor manera,
es punto de honor que reconozcamos que quienes de ustedes no estén discipulando a alguien, ustedes no son discípulos. Y que esta es la razón de ser de la iglesia, el discipulado. A no ser que de la nada ustedes saquen la siguiente reflexión. Yo creo que el Señor Jesucristo vino, murió por mí, se sacrificó por mí, discipuló a estos 11 para que ellos me enseñaran a mí cómo vivir cómoda, próspera y muy tranquilamente mi existencia. Para eso vino el Señor. Y si creen eso, ¿cómo resuelven todos los versículos relacionados con tome su cruz y sígame? ¿Cómo resuelve que el que no se niega a sí mismo no es digno de ser su discípulo? ¿Cómo resuelve este verso? No va a poder. Y resalto, los que no están discipulando a nadie, si están cómodos con ello, ahora deberían preocuparse. Porque su fe no creo que sea una fe salvadora. Creo que su fe es cualquier otra cosa según esto. ¿Es mi intención juzgarles? No, es mi intención animarles. Es mi oración que quienes de nosotros no estamos discipulando a nadie, entendamos que esa es la razón por la que Él nos discipuló a nosotros. Para nosotros instruir a alguien más. Eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Para esto existe la iglesia. Está bien que tengamos ministerios de ayuda a los necesitados. Está bien que tengamos coinonía y reuniones de edificación. Está bien que hagamos cultos de oración y de comunión. Todo eso es perfecto, pero no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es hacer discípulos. Todo lo demás está implícito. Todo lo demás es parte de. De ahí que, por eso el título, para esto existe la iglesia. Usted es parte de la iglesia, asumo. Abran por favor sus Biblias en Mateo 28, 19. Este es un versículo que nuestras Biblias deberían de tener subrayados. Así que si nunca lo marcaron, les sugiero ahora lo hagan. ¿Listas las Biblias? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note que el discipulado llega hasta el punto en donde aquella persona a la que usted está sirviendo es bautizada. Oh, predicador, yo nunca he hecho algo así. Pues entonces resuelva qué es usted. Pero discípulo no. Oran conmigo, por favor. Señor, te rogamos que tu gracia despierte en nosotros pasión para discipular a otros, para tener ese momento de éxtasis en donde otra persona está bautizándose y entra al grupo de ser un discipulador. Por favor, despierta en esta congregación, Señor, ese gozo, ese deseo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Quiero aclarar, en ningún momento esto se trata de hacer obras para ganar la salvación. La salvación, sabemos muy bien, es por gracia. No estamos haciendo obras para ser salvos. La salvación es por fe.
Pero hay que entender bien que la fe está acompañada siempre de obras. Que la gracia nos hace llevar nuestras vidas a la ejecución de obras. Eso significa una fe salvadora, es una fe que despierta en nuestro corazón el deseo de discipular a otros. Una fe no salvadora es la fe cómoda e indiferente que algunos practican. Costumbrismo, obligatoriedad, religiosidad, llámele como quiera. Cuando digo costumbrismo, bueno, están acostumbrados a ir a una reunión religiosa, pero ellos no están interesados en ser discípulos. Prueba de eso es que no están interesados en discipular a nadie. Están acostumbrados, es otra cosa, a la religión. Sin dejar de mencionar a los que están obligados aquí de mala gana. Bueno, eso no es una fe salvadora. Y voy a demostrárselos. Vayan a Juan capítulo 6, verso 66. Juan es el cuarto evangelio. Juan capítulo 6, verso 66. ¿Lo encontraron? Cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Listos? ¿Sí o no? Bien, vamos al 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, paren, y que no eran 11, ¿se dan cuenta de lo que dije antes? Así les llamaban a todos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Bueno, deténganse ahí. Nuestro Señor podó el árbol. Había una cantidad enorme de seguidores de milagros. Había una cantidad de gente confundida que ansiaban un libertador, un caudillo que les quitara la esclavitud de Roma. Nuestro Señor era el perfil perfecto. ¿Por qué? Porque obraba milagros, tenía poder y la gente lo seguía, un hombre íntegro, sin mancha. Así es que lo seguían por sus milagros y por su integridad. En este pasaje, nuestro Señor decide, empezando por Judas, confrontarles su supuesta fe. Y les describe parte del Evangelio que implica sacrificio, entrega, intensidad a sus seguidores. Cuando esta cantidad enorme de seguidores escucharon el compromiso, dieron un paso atrás. No, hasta ahí no llegamos. Bien hicieron largándose, porque no era una fe salvadora. Era un costumbrismo, era una conveniencia, pero no una fe salvadora. Y es en este punto en donde usted y yo debemos asegurarnos que nuestra fe es salvadora. ¿Y cuál es la única forma de saber que nuestra fe es salvadora? Bueno, la que produce obras, la que produce frutos y puntualmente en este caso, la que obra discípulos. Predicador, yo no sé cómo hacer eso. Bueno, antes de decirle que sí sabe, permítame ejemplificarle algo, porque algunos pueden estar en este punto pensando, parece un poco confuso. No es ni un poco confuso. Véanlo así. Resulta que usted ha sido contratado por el ejército de cualquier país para reclutar soldados.
Y a usted se le ocurre reclutar una cantidad de soldados por razones equivocadas. Les dice en la cita de reclutamiento que van a ganar bien, que van a ser respetados, que todo mundo se va a someter a su autoridad, que es una carrera profesional. Y con todas esas razones, seguramente va a lograr adherir cantidad de jóvenes. El problema es que cuando vino la guerra, estos jóvenes, al verse confrontados ante la muerte, su compromiso era ninguno. Porque ellos bien responden: mire, yo no me enlisté para esto. Yo lo que quería era ganar buena plata. Yo lo que quería era usar esos uniformes de gala. Yo lo que quería era ser respetado por la gente. Pero yo no quería comprometerme con la causa de este ejército. Y digo en ese punto, ¿quién quiere entonces un ejército así? Ayer, en los capítulos que leímos, hablaba sobre otro de los jueces que contrató vagabundos y ociosos para su ejército. Por supuesto, la consecuencia fue horrenda. Es que no estaban comprometidos. Hizo una milicia de mercenarios sin causa y sin sueldo. Cuando vino la guerra, eso fue un desastre, una anarquía completa. El proverbista lo advierte: como arquero que a todos hiere, es el que contrata vagabundos y ociosos. Bueno, piensan entonces que nuestro Señor va a enlistar en su milicia una cantidad de seguidores que no se van a comprometer con su causa. No, nuestro Señor no va a cometer ese error. Nuestro Señor va a enlistar a su milicia hombres y mujeres que entienden bien que el cristianismo implica discipulado y que entienden bien que el discipulado implica discipular a otros y que eso también lleva consigo compromiso, entrega, sacrificio, decisión. Y ahora, pues entonces hay que preguntarse, usted y yo, ¿tenemos ese nivel de compromiso y de entrega? ¿Estoy discipulando a alguien? ¿Alguien se siente aliviado por la gracia de Dios al ser yo el instrumento que Dios usa para orar con él o con ella? Para decirle, mira, la Biblia enseña esto. Pero es que, pastor, yo no lo hago porque yo no sé cómo. Oigan, si sus vidas están caminando con el Señor, a lo mejor no necesitan abrir sus bocas. Con su ejemplo, ellos preguntarán. Ellos pedirán que usted ore por ellos. Ellos mostrarán interés en su fe. Ellos preguntarán, ¿por qué nunca me has invitado? Si usted tuviera en su corazón lo que ahí reza: id y hacer discípulos. Bueno, yo lo hice alguna vez. Noten que el verbo id no está ni en presente ni en pasado, sino en un presente continuo. La razón de la iglesia es hacer discípulos. Usted y yo, si somos discípulos, vamos a tener corazón para hacer a otros discípulos.
Sé que eso implica sacrificio, entrega, compromiso, pero ya veremos el domingo que es un gozo ser parte de ese grupo que lo hace con pasión. Por hoy, repito, ¿cómo tenemos que llamarle a usted? ¿Cristiano o discípulo? Porque si no es ninguna de esas dos cosas, pues entonces, ¿qué es? Y si es una de esas dos cosas, usted es un discipulador. Y qué honor trabajar a la par suya para discipular a otros. Oremos.